bueno, una vez más ya estamos aquí en su programa Vive Mujer. Hoy nos acompaña el licenciado Coutek Vargas, que bueno, hoy nos va a hablar un poquito acerca de algo que es fundamental siempre que vamos a algún lugar, siempre que hacemos cualquier cosa, es muy fundamental que tengamos esta higiene en la columna. Platícanos un poquito acerca de esto. ¿Qué es? ¿Cómo se presenta? Bueno, buenos días. Un saludo a todas las personas que te siguen. Y bueno, es un tema importante, ¿no? Para el cuidado postural y el cuidado osteomuscular, ¿no? La higiene de columna, bueno, no es la limpieza de la columna, obviamente, ¿no? Porque claro, siempre ponen cuando tienen higiene de columna así como si estuvieran bañando y no, definitivamente no. No, son todos los cuidados posturales que hay que tener tanto en las actividades de la vida diaria como en las actividades laborales. La columna es una estructura sumamente delicada que hay que estar cuidando permanentemente, ¿no? Sobre todo si hemos ya presentado algún problema en cualquier nivel de la columna. La columna tiene básicamente 4 regiones, que es la región cervical, que es la que está enseguida de la cabeza, la región dorsal, que es esta como jorobita que tenemos, una cifosis que todos tenemos, la parte lumbar, que es la curvita que tenemos en la espalda baja, y la parte sacrocoxígea, ¿no? Que es la parte que está ya a la altura de los glúteos. Entonces, cada área tiene curvaturas. Son curvaturas mecanocompensantes, es decir, que tienen una función muy importante para la amortiguación en nuestras actividades. Por ejemplo, actúa como un resortito. Si te das cuenta, la columna vista de perfil es como una S. Tenemos una curvatura cervical, una curvatura dorsal, otra curvatura lumbar y la parte del sacro y del coxis. Entonces es como una S, ¿no? Como un resortito. Si tú aplastas esa forma, va a ser un resortito, ¿no? Eso nos va a ayudar a amortiguar tanto la marcha, los brincos, etcétera, que podamos hacer. Si nosotros tuviéramos la columna totalmente recta, al momento de un brinco, todas las vértebras se comprimirían y causarían alguna lesión. Pero como tienen esta forma de S, obviamente hace como un amortiguador la columna en todas nuestras actividades. Si tú bajas un escalón, al momento de bajar se hace esta amortiguación. En cada paso que das se hace esta amortiguación, ¿no? Y así en todas las actividades. Y cada cambio postural implica una adaptación funcional de la columna. Si te agachas, si te acuestas, si te sientas, etcétera. Todo el tiempo va a estar creando esta función, ¿no? Si las curvaturas aumentan o disminuyen, va a haber una disfunción en la mecánica de la columna vertebral. Por eso es tan importante tener estos cuidados. Y una disfunción en la mecánica de la columna vertebral puede provocarte desde una lumbalgia o un dolor, una cervicalgia, una dorsalgia, que es dolor a nivel de estas regiones de la columna, hasta un problema estructural, como puede ser una hernia, ¿no? De un disco. Es muy importante, bueno, la mayoría de la gente sabe que la columna está formada por vértebras. Cada vértebra es una unidad funcional y no están pegadas una con otra. La naturaleza es muy sabia, entonces puso entre cada vértebra un disco intervertebral que es como un amortiguador entre cada una, ¿no? Es un tejido blando que va a hacer que no choque hueso con hueso. Este tejido se va a deteriorar con la edad y se va a deteriorar con la higiene de columna que tengamos y por el tipo de actividad que tengamos, ¿no? Básicamente esto es la función de la columna vertebral y esto es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar las curvaturas, hay que cuidar las actividades y hay que evitar que se vaya a presentar un problema a nivel de estas estructuras, ¿no? Claro, también porque esto que nos mencionas, a veces pues estamos haciendo muchas cosas y se nos olvida, ¿no? Es muy fácil que se nos olvide porque pues es algo que hacemos todos los días, hacemos en cualquier momento, ya en el momento que estamos nosotros aquí, lo estamos haciendo. Y sin embargo muchas veces pues lo pasamos por desapercibido y decimos, ay, pues es un ratito, ¿no? Pues ese ratito puede haber consecuencias, ¿no? ¿Y qué consecuencias son las que puede haber por malas posturas, mala higiene que se tiene obviamente en la columna? Sí, pues básicamente son 2, dolores
O sea, dolor a nivel de cervical, dolor a nivel dorsal, dolor a nivel lumbar, alguna hernia, que es un problema ya muy severo, que en ocasiones requiere pues cirugía, ya manejo ortopédico muy importante, alguna desviación ya mecánica de la columna, pues, como puede ser una escoliosis, todas esas consecuencias, ¿no? Ahora, ¿cómo evitar? ¿Cómo evitar estos problemas? ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? En la práctica. Bueno, hay algunas posturas que son básicas. Por ejemplo, estar sentado, ¿no? Como nosotros estamos justo ahorita. Como tú dices, se olvida la postura y nos sentamos como sea. Sí. Lo importante es, al momento de sentarnos, por ejemplo, estas sillas son muy ergonómicas. Tienen estos respaldos para brazos que son ergonómicos. Están diseñados para que cuando tú te sientes, primero te apoyes en ellos y después te sientes. Entonces, eso va a disminuir el impacto al momento de sentarse. Imagínate que yo voy a hacer el movimiento, yo estoy parado y me siento y hago esto. Es una compresión de la columna, ¿me entiendes? El peso de todo el cuerpo sobre la columna. Pero estas sillas están justamente diseñadas porque primero te vas a apoyar y después te vas a sentar. ¿Ok? Y eso disminuye ese impacto. Imagínate cuántas veces te sientas al día, cuántos impactos vas a tener a nivel de la columna. Entonces, cuando estamos en una silla, es importante primero apoyarnos con los brazos y sentarnos suavemente. ¿Ok? Estas sillas tienen un respaldo ergonómico, es decir, que van a apoyarte justamente la parte lumbar de la columna. Se llama respaldo porque hay que respaldar la parte lumbar de la columna. Entonces siempre tenemos que sentarnos hasta atrás, siéntate hasta atrás, haz tu cadera más atrás y apoyas la parte lumbar de la columna. Esa es la manera correcta de sentarse. No hay que sentarse, no hay que sentarse así, porque es para la parte lumbar, ¿ok? Esto va a hacer que la curvatura lumbar de la que hablábamos se deforme, pero si yo me siento de esta manera, la columna se alinea y hace la función de la que venimos hablando, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, al estar sentado. Ok, al estar acostado. Al estar acostado... Pero dormimos, ya no sabemos qué pasa. Sí, es importante. Primero hay que identificar en qué postura vamos a dormir. Si es boca arriba, si es boca abajo o si es de lado, ¿no? Entonces, generalmente la postura más acostumbrada para dormir es de lado, ¿no? La mayoría de la gente. Y además es la más higiénica, posturalmente hablando. ¿Cómo debe de ser? Primero tenemos que buscar una almohada y la almohada tiene una medida muy específica, que va a ser del grosor que viene del hombro al cuello, ¿ok? De ese grosor tiene que ser tu almohada al momento de la suavidad que tenga. Cuando se comprime así la almohada, tiene que darte justa esta medida, ¿ok? Si es más alta de esa medida, vas a quedar con la cabeza hacia lateral, ¿no? Si es menos, vas a quedar con la cabeza en flexión, ¿no? Entonces, es importante tener esta medida para la almohada, muy importante. Entonces, adapten su almohada justamente a la medida con una cintita métrica, mídanle de la parte más distal del hombro al cuello, ¿no? Entonces, son 10, 12 centímetros, pero es importante tener esa medida, y de esa medida cada persona tendrá su almohada diferente, ¿no? Hay todos. Y es muy importante tener una almohada grande para poder subir la pierna. Generalmente cruzamos la pierna, al momento de dormir cruzamos esta pierna y queda la columna en rotación. Entonces tenemos que poner una almohada grande para subir la pierna, justamente echarle la pierna a la almohada y que quede perfectamente alineada la columna, ¿no? Esa es, digamos, que la postura adecuada, o ponerse una almohada entre las piernas para que no se rote, ¿no? Ese es muy importante. Si nos vamos a acostar boca arriba, es importante poner unas almohadas para que las piernas queden en flexión, a 40 grados. Es decir, vamos a estar acostados y las piernas van a quedar en flexión de cadera con la almohada apoyada aquí para que descanse la columna lumbar, ¿ok? Así. Digamos que esas son las dos más comunes. Cuando es boca abajo, la verdad es que es muy antihigiénico. Y ahí lo importante es ponerse una almohada en el abdomen, porque el abdomen tiene mucho peso, entonces hace que la columna quede en una curva anterior muy pronunciada, y lo que tenemos que hacer es disminuirla. ¿Cómo la disminuimos? Poner una almohadita en el abdomen
que la va a alinear perfectamente, ¿no? Digamos que esas son las tres más importantes. Y las básicas, ¿no? Bueno, el sentarse, el acostarse, son las más básicas y que siempre se nos están olvidando, siempre. Sí, y fíjate también, cuando estamos mucho tiempo parados, lo que hacemos es recargarnos así, y queda la columna lateral. No, cuando estemos por mucho tiempo parados esperando en una fila, es importante permanecer bien de pie con los hombros alineados, y si vamos a recargarnos, recargar justamente la parte lumbar de la columna, recargar en la espalda con las piernas separadas, un poco distantes de la pared, y que asiente perfectamente nuestra espalda en la columna, y ahí podemos estar un buen rato, ¿no? Y evitar ponernos así de lado, ¿sí? Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Es importante que tengan en cuenta esta higiene, porque no hablamos de higiene de limpiar y bañarse, no, sino es una higiene, pues más que nada postural. De las posturas, de estar, tener esa habilidad de poder hacer las cosas como tienen que ser de la mejor manera posible, ¿no? Y correctas, sobre todo al sentarse, al pararse, al estar acostados, que bueno, bien sabemos que a lo mejor pues el día de mañana todo ese tipo de posturas nos vienen a perjudicar, ¿no? Están los dolores, están también, obviamente, llega a haber cáncer en ciertas situaciones. No, definitivamente no. No, pero los problemas no son menores, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una hernia, pues va a ser un problema muy severo. Por ejemplo, si es a nivel cervical, ¿no? Que es algo muy grave, porque en algunas ocasiones, te repito, requiere cirugía. Entonces, una cirugía a nivel cervical, pues es algo muy delicado, porque obviamente ahí se involucran pues el sistema nervioso periférico, ¿no? Y entonces te puede causar algún problema. Entonces, lo mejor es prevenir, lo mejor es tener un cuidado, y son cuidados, la verdad, muy sencillos, ¿no? En el caso de las mujeres, quiero decirte, y ahí van a sufrir las mujeres, siempre soy como que el malo, porque, por ejemplo, para caminar es muy importante el uso de zapatos adecuados, ¿no? Y bueno, las mujeres son muy vanidosas y necesitan sus zapatillas. La recomendación, cuando ya tienen un problema de columna, sí hay que tener mucho cuidado. Hay que utilizar zapatos anchos de enfrente, con un tacón de máximo 2 centímetros, 3 centímetros de alto, entonces, bueno, es un zapato en realidad bajo, ancho de enfrente, de suela dura, y ese es el calzado más adecuado, ¿no? Obviamente, si es una persona que tiene problemas a nivel de columna, sí va a tener que seguir estas recomendaciones, ¿no? Porque si no... Sigamos usando zapatillas. Sí, hasta que no te... No, fíjate que nosotros la recomendación que damos en el centro es que las utilicen solamente en el momento indispensable, ¿no? Si van a salir a una fiesta, si van a salir a esto, bueno, utilizarlas, pero ya en todo el tiempo cotidiano, digamos, tener sus zapatos bajos, ¿no? En todas sus actividades normales, porque luego andan todo el día, o sea, barren, trapean y con las zapatillas no se las quitan, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que tener esas medidas de prevención, ¿no? Sobre todo para prevenir todo este tipo de situaciones que nos acaban de comentar, para poder obviamente estar bien y saludables, ¿no? Y aparte durar más, porque pues ya a lo mejor en una edad más adulta es donde más se sufre, ¿no? Donde más, ¿por qué no lo hice? O ¿por qué no seguí como tenía que haber hecho, ¿no? Entonces es importante prevenirlo para que obviamente pues no podamos lamentarnos el día de mañana. Y bueno, pues si gustan también acercarse también a nuestros especialistas, vías de comunicación esenciales. Sí, mira, en cuanto tengan algún dolor a nivel de columna, en cualquier nivel, o sea, ya sea cervical, dorsal, lumbar, sacrococcigio, en el lugar que sea, siempre que aparezca un dolor ya es importante ir a ver a un especialista para poder ser canalizado, ¿no? Ya sea al ortopedista o poder recibir atención en rehabilitación, etcétera, ¿no? Un servicio pues profesional. Que no tienen que dejar pasar, ¿no? Ahí sí no es de que si te duele mucho, no. Al cualquier dolor de columna, a cualquier nivel, es importante ya asistir con su especialista, no dejarlo pasar, ¿no? Porque se puede complicar. Nosotros estamos en la calle Vicente Guerrero, 1505 letra A, en la colonia Hogar del Obrero, donde antes era el cine Atlisco 2000, el Real Cinema, está enfrente de la escuela Vicente Guerrero, en la colonia Hogar del Obrero, y la línea de comunicación es 244-126-2982. Bueno, pues las vías de comunicación ya están apareciendo en su pantalla, por si gustan acercarse a nuestros especialistas, bueno, con gusto, ahí los van a atender. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más información sobre que nos pueda traer. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos.